Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar la clase correspondiente a la tercera parte de enfermedades por hongos. En las dos clases anteriores habíamos revisado la parte de las micosis superficiales y las micosis subcutáneas. En esta ocasión vamos a hablar de las micosis profundas y las micosis oportunistas. Vamos a empezar hablando de las micosis profundas. Las micosis profundas son provocadas por hongos dimorfos, es decir, que según lo que revisamos en la clase anterior, son hongos que están presentes en forma de levaduras o en forma de mohos y que afectan órganos profundos, más usualmente el pulmón. La gran mayoría de ellos se adquiere por vía de inhalación, es decir, a través de las vías respiratorias superiores. Una vez ahí, la diseminación puede ocurrir a cualquier órgano del cuerpo. Se dice que las personas inmunosuprimidas están especialmente en riesgo, sobre todo en las formas sistémicas o generalizadas de las micosis. Pero en personas con un sistema inmune funcionante, la mayoría de veces o muchas veces son asintomáticas. Uno puede contraer la infección, tener manifestaciones radiológicas o inclusive histológicas, pero con un cuadro clínico totalmente asintomático. No se conoce con claridad las características genéticas que predisponen a la enfermedad diseminada. Si bien ya lo mencionamos, los pacientes inmunosuprimidos están en mucho riesgo, pero no se conoce con claridad este mecanismo. Entonces tenemos que la vía de entrada es la inhalación. Usualmente colonizan ya sean vías respiratorias superiores o con más frecuencia el pulmón, y ahí es donde ocurre la infección. Esta puede ser una neumonía con síntomas y provocar una infección pulmonar aguda en personas con un sistema inmune competente, o puede ser una neumonía asintomática, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que hay infección, que hay colonización de microorganismos, sin embargo no da síntomas. Esta neumonía asintomática puede progresar a una enfermedad pulmonar crónica de tipo granulomatoso, así como en la tuberculosis. Entonces, justamente o muy similar, las micosis profundas o los agentes etiológicos de las micosis profundas forman granulomas. Si tenemos que afecta pacientes inmunosuprimidos, lo más común es que se dé una diseminación extrapulmonar a cualquier tejido del cuerpo, ya sea hueso, sistema nervioso central, pericardio, cavidad abdominal, piel, etcétera, ¿verdad? El hongo puede viajar usualmente vía hematógena o linfática hacia cualquier parte del cuerpo. Las micosis profundas se clasifican únicamente en dos tipos: la coccidioidomicosis, causada por el microorganismo Coccidioides igmitis, y la histoplasmosis, cuyo agente causal es el Histoplasma capsulatum. Vamos a revisar cada una de ellas. Tenemos la coccidioidomicosis al fondo, una pequeña imagen de cómo se observa en el microscopio. Como ya lo mencionamos, la coccidioidomicosis es ocasionada por un microorganismo micótico llamado Coccidioides igmitis. Este genera una micosis sistémica de origen respiratorio, es decir, la primoinfección ocurre a nivel pulmonar y de ahí se disemina hacia todo el cuerpo. Puede ser de curso agudo o crónico, es decir, puede dar manifestaciones muy floridas, fiebre, distrés respiratorio, o puede volverse crónica, como lo vimos en el diagrama anterior, en el cual inclusive puede ser asintomática o formar enfermedades granulomatosas. Cuando provoca un cuadro agudo sintomático, provoca una enfermedad muy parecida a la influenza, es decir, se manifiesta por fiebre, malestar general, tos y dolor corporal. El Coccidioides igmitis tiene su reservorio en los suelos de áreas semiáridas, es decir, en áreas que son desérticas, en climas secos. Las áreas endémicas identificadas son el sur de Estados Unidos, como conocemos ya, ¿verdad? Áreas desérticas,
México, Centroamérica, Colombia y Argentina. El mecanismo de infección es por vía inhalatoria. La primoinfección, como ya lo mencionamos, es pulmonar. No puede haber una coccidioidomicosis sistémica sin que antes haya pasado primero por el pulmón. ¿Por qué? Porque el mecanismo de infección es inhalatorio. Cuando ya se vuelve diseminada, es decir, sale del pulmón, ya sea vía hematógena o vía linfática, se disemina a articulaciones, meninges, hueso y piel más frecuentemente, aunque puede diseminarse a cualquier parte del cuerpo. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que no existe la transmisión persona a persona, únicamente existe que se inhale de su reservorio, ¿verdad?, en su hábitat, pero no lo podemos contraer de persona a persona. La población en riesgo, tomando en cuenta todo lo que ya dijimos, son los campesinos, soldados y, ojo de nuevo, los pacientes inmunosuprimidos. Existen dos formas clínicas en las que se puede presentar esta micosis profunda: la forma clínica primaria y la forma clínica secundaria. La forma clínica primaria, a su vez, se divide en dos tipos: la forma pulmonar y la forma cutánea. Cabe decir que esta forma cutánea es excepcional, es decir, es sumamente rara y los datos que se encuentran en la bibliografía son escasos. En la forma pulmonar tenemos que el 60% de los casos son asintomáticos. Como ya les mencionaba, es gente que contrae la infección, se coloniza y prolifera a nivel pulmonar, pero nunca da síntomas. Y tenemos que el 40% restante tiene manifestaciones clínicas, es decir, es sintomática. Estas manifestaciones clínicas se pueden catalogar en leve, moderada y grave, dependiendo de la afectación del estado general y respiratorio del paciente. Puede ir de solo una pequeña fiebre con tos a un distrés respiratorio marcado o insuficiencia respiratoria con sepsis, ¿verdad? Pero esto depende de las manifestaciones clínicas. Tenemos la forma clínica secundaria, que se puede catalogar como pulmonar y como diseminada. Se entiende que la forma pulmonar es una forma crónica, es decir, benigna y progresiva. Los síntomas son tan insidiosos y están tardados, de tan larga evolución, que realmente no compromete clínicamente de manera grave al paciente. Y tenemos luego la forma diseminada, que puede ser que afecte las meninges, que afecte la piel de manera crónica, creando lesiones ulceradas crónicas, y generalizada, es decir, que afecte el cuerpo. Las manifestaciones clínicas, si se observa en la piel, tenemos que forma lesiones irregulares, con bordes elevados, ¿verdad? Aquí se observan los bordes elevados y un centro que tiende a estar ulcerado. Usualmente no se observa el patrón, por ejemplo, que sigue el drenaje linfático, como veíamos anteriormente en la esporotricosis, pero sí afecta zonas grandes, por ejemplo en esta, que si bien no sigue el drenaje linfático, pero está localizado, por ejemplo, en el muslo. Muchas lesiones de bordes elevados con un centro ulcerado, tienen aspecto descamativo, son sumamente pruriginosas cuando afectan la piel. Si la manifestación clínica es pulmonar y es sintomática, da una afectación bilateral de los campos pulmonares, que en exámenes radiológicos se pueden ver como pequeñas bolas de hongos, que se conocen como bolas de hongos. Si ustedes se fijan, todas esas rueditas que se ven como más blanquitas, todas esas se conocen como bolas de hongos, que realmente están formadas por grupos enormes de microorganismos micóticos de Coccidioides ignitis. Por supuesto, este paciente con esta radiografía tiene un compromiso pulmonar o respiratorio severo, ¿verdad? Porque está afectándole directamente su intercambio gaseoso y su función respiratoria. Esto en el caso que sea asintomático, por supuesto, porque tenemos el caso en que es asintomático. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se pueden obtener diferentes muestras. Puede ser esputo,
lavado broncoalveolar, material purulento de las lesiones cutáneas que acabamos de observar, inclusive en las mucosas también, y si afecta las meninges podemos tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Se puede hacer una tinción directa con KOH al 10%, en el cual se observan esférulas con endosporas, artroconidias alternadas con células degenerativas vacías. ¿Qué es esto que miramos aquí? Estos como cuadritos que se ven acá son las artroconidias, y lo que alternan es con células degenerativas vacías, que se ve como fantasmita que está aquí, como que fuera una cadena. Entonces la unión entre cada eslabón de la cadena es una célula degenerativa vacía. Eso es lo que se observa en la tinción directa. Se puede realizar cultivo, que tiene esta forma de crecimiento concéntrico característico. También podemos diagnosticarlo por biopsia o por una prueba cutánea, que lo que mide es la respuesta inmunológica. Si realizamos el estudio histopatológico, es decir, la biopsia, lo que encontramos son esférulas de pared gruesa y sin gemación, que miden de 20 a 60 micrómetros de diámetro y están llenas de endosporas pequeñas. Eso es a un gran aumento una esférula característica de la coccidioidomicosis. Si usted la ve, es como una bolsita llena de microorganismos. Todas estas pequeñas rueditas que están aquí son endosporas dentro de una esférula, que si usted se fija, la pared de esta esférula, es decir, el borde, es bien delimitado. Todo esto que se ve aquí más oscurito es el borde de la esférula. Esto es muy característico de una coccidioidomicosis. Aquí lo observamos en otro corte, ¿verdad? Esférula con un borde bien definido, ¿verdad? Se ve como que fuera un anillito. Y dentro de esta esférula encontramos endosporas, ¿verdad? Es una estructura bastante pequeña, a veces mide 2 micrómetros. El resto de lo que vemos acá es tejido conectivo con una respuesta inflamatoria bien marcada. Todo este montón de células que ustedes ven acá son infiltrado inflamatorio, ya puede ser agudo o crónico, inclusive áreas necróticas y de detritos celulares. Y en medio está el agente causal de toda esta reacción que ustedes ven acá. Acá tenemos otro corte histológico, ¿verdad? Aquí es un poco más curioso. Yo les mencionaba de que el coccidioides, cuando hace infección pulmonar de manera crónica y asintomática, forma granulomas, como que fuera la tuberculosis. Y esto que está aquí, que se ve, ustedes alcanzan a ver como una ruedita que se está formando aquí, esto es un granuloma. Aquí se observan células gigantes multinucleadas. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra más. En esta que está aquí en medio, si ustedes se fijan, esta célula gigante ha fagocitado una esférula, que es esta redondita que está aquí. ¿Cómo sé yo que es una esférula? Bueno, porque tiene el borde bien delimitado, como una membrana bien delimitada, y dentro de ella hay pequeñas endosporas de coccidioides. Lo que está tratando de hacer el cuerpo aquí es contener esta infección, como ya le hemos hablado en los laboratorios de inflamación crónica, formando un granuloma. Ahora vamos a hablar de otra micosis profunda, que quizás es un poco más frecuente de la coccidioidomicosis, que es la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad, una micosis profunda, cuyo agente causal es el histoplasma capsulatum. ¿Por qué se llama histoplasma capsulatum? Bueno, porque en tinciones directas se observa un microorganismo como que tuviera una cápsula bien delimitada, que es esta que está aquí. Esta es otra y esta es otra, ¿verdad? Por eso recibe el nombre de capsulatum. Es una micosis sistémica que afecta principalmente el sistema reticuloendotelial. Cuando yo digo sistema reticuloendotelial, me refiero principalmente a macrófagos. En esta corte que está aquí, en esta tinción que está aquí, esta célula es un macrófago bastante grande. ¿Por qué está bastante grande? Bueno, porque él ha fagocitado microorganismos de histoplasma capsulatum. Todas estas pequeñas rueditas que se ven acá un poco más oscuras son histoplasma, que han venido y han tratado de ser fagocitadas por el macrófago, porque la idea, el objetivo de ellas es que el macrófago se las coma, para luego venir y diseminarse
por todo el cuerpo. Por eso se dice que afecta el sistema retículo endotelial. Se dice que la histoplasmosis es una enfermedad cosmopolita, es decir, es una enfermedad de la ciudad. Su reservorio, sin embargo, se encuentra también en zonas rurales, por ejemplo, suelo y cavernas. Pero lo que nos debe llamar la atención aquí es, cuando yo digo cosmopolita, es porque se relaciona a heces de aves y murciélagos. Por todos es sabido que en las ciudades, en los edificios, son hogares de las aves. Y estas hacen sus necesidades ahí, ¿verdad? Y ahí es donde se convierte el reservorio en la ciudad. El hábitat son climas tropicales, es decir, nosotros estamos bastante predispuestos a tener histoplasmosis. Y se dice que el área endémica es toda América. El mecanismo de infección es por inhalación y al igual que la micosis que acabamos de ver, la otra micosis profunda que acabamos de ver, la primoinfección es pulmonar. Es decir, no puede haber una histoplasmosis diseminada, por ejemplo, si no ha pasado primero por el pulmón. Eso no puede suceder. La población en riesgo, mineros y arqueólogos, ¿verdad? Por esto mismo que acabamos de mencionar del reservorio. La patogenia de la histoplasmosis, el primer paso es la inhalación de microconidios. ¿Dónde están los microconidios? En las heces de las aves, principalmente, o en heces de murciélagos. Estos microconidios son reconocidos en los espacios alveolares por las células presentadoras de antígenos. Recordemos que ahí van los macrófagos. Entonces viene el macrófago, la reconoce. Lo que hace el macrófago, porque esa es su función principal, es fagocitar ese microconidio con la idea de poder destruirlo. Pero lo que sucede es que dentro del macrófago es ahí donde estas levaduras o microconidios inician la gemación y proliferan dentro del macrófago. Ellos tienen ciertos factores de virulencia y ciertos factores de protección que hacen que el macrófago no lo mate. Es entonces que viajan dentro del macrófago por toda la circulación, ¿verdad? Se dispersan por toda la vía hematógena y empiezan a hacer proliferación en todos lados del cuerpo. A las 2 semanas después inicia la inmunidad celular mediada por linfocitos T, ¿verdad? Que es un tipo de inmunidad celular tipo 4, si ustedes se recuerdan. ¿Cómo es el cuadro clínico de la histoplasmosis? Bueno, puede tener un cuadro clínico que sea asintomático, inclusive subclínico, que no dé demasiados síntomas, que sean síntomas bastante inespecíficos, pero también puede tener manifestaciones clínicas severas. Cuando tiene manifestaciones clínicas, se clasifica en histoplasmosis pulmonar aguda, histoplasmosis pulmonar crónica e histoplasmosis diseminada. Este último tipo lo podemos encontrar en pacientes inmunosuprimidos. Una persona sana o aparentemente sana no tiene por qué tener histoplasmosis diseminada. Si usted se encuentra un paciente así, usted lo que tiene que buscarle es hacerle pruebas de VIH, pruebas de inmunodeficiencias primarias o ver qué medicamento, por ejemplo, lo está provocando inmunosupresión para saber esto, ¿verdad? ¿Por qué tiene esta histoplasmosis diseminada? En la histoplasmosis pulmonar aguda, los síntomas son más floridos, como que fuera una neumonía bacteriana, pero realmente es una neumonía micótica. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, escalofríos, sudoración. Pueden haber síntomas generales como cefalea, mialgias, es decir, dolor en los músculos, dolor corporal, anorexia, tos, disnea, dolor torácico. Pueden haber artralgias e inclusive cuadros de artritis. Es bastante florido, como que fuera una neumonía bacteriana. En la radiografía lo que encontramos son neumonitis, es decir, inflamación de ambos campos pulmonares, con adenopatías iliares o mediastínicas, es decir, ganglios aumentados de tamaño en el hilio pulmonar o en el mediastino. Se observan infiltrados pulmonares que pueden ser focales, como este que está aquí, ¿verdad? Casi siempre en los vértices pulmonares, o inclusive si es una afección muy grave pueden ser diseminados en ambos campos pulmonares.
Si tenemos un cuadro de histoplasmosis pulmonar crónica, también conocida como histoplasmosis cavitaria crónica, los síntomas son tos productiva, sudoración nocturna, febrícula, es decir, fiebre leve, ¿verdad? Disnea y pérdida de peso. Si usted se fija, son síntomas muy similares a la tuberculosis, son síntomas un poco inespecíficos, de larga duración. Y tenemos que se observen fumadores con neumopatía estructural, es decir, ellos están inmunosuprimidos. Por eso es que tienen esta afectación, al menos inmunosuprimidos a nivel pulmonar. Y una característica es que se forma un enfisema ampolloso, ovuloso, que es lo mismo. En la radiografía lo que se observa son infiltrados en el lóbulo superior. Pueden observarse cavitaciones, que son cavitaciones, agujeros, ¿verdad? Así como el que hace las cavitaciones de la tuberculosis, pues igual, se comporta de la misma manera. Puede haber engrosamiento pleural, puede haber inclusive pleuritis. Y si usted, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Si usted se fija, los signos son muy similares a la tuberculosis. Tanto los síntomas clínicos como los hallazgos radiológicos. Luego tenemos la histoplasmosis diseminada, que es la que se da en pacientes con cuadros de inmunosupresión. Aquí afecta a todos lados. Puede dar a nivel cutáneo, a nivel de la córnea, nivel pulmonar, ¿verdad? Estos casos que están aquí, o inclusive a nivel del pericardio. Se observan en todas las partes del cuerpo. Usualmente esas personas tienen un estado clínico muy delicado, porque aparte de tener la histoplasmosis, tienen coinfecciones bacterianas y virales. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se puede obtener muestra de esputo, lavado broncoalveolar, material purulento de las lesiones cutáneas y mucosas, líquido cefalorraquídeo, médula ósea e inclusive ganglios linfáticos. ¿Por qué los ganglios linfáticos? Bueno, ya dijimos que afecta el sistema retículo endotelial, en el cual están los macrófagos. Y estos macrófagos, recordemos que ellos viajan hacia los ganglios linfáticos. Se pueden realizar teñidos con tinciones especiales como Wright y Giemsa, en el cual se observan blastoconidios intracelulares. Se puede realizar cultivo, biopsia y pruebas inmunológicas. La histopatología, es decir, la biopsia que nos enseña o que nos muestra, hay pequeñas formas levaduriformes, redondas u ovaladas dentro de los macrófagos. Miden de 2 a 5 micrómetros, son sumamente pequeños. Y la característica son blastoconides intracelulares. ¿Adentro de qué células? Bueno, del macrófago. Todo esto que está aquí es un macrófago. Este otro que está aquí es otro macrófago. Este otro que está aquí también. Este aquí también. Y lo que tienen adentro, todo este montón de puntitos que tienen adentro, son blastoconidias de Histoplasma capsulatum. Aquí se observa otra fotografía, ¿verdad? Otro ejemplo en el cual esto que está aquí clarito es el citoplasma del macrófago, y en ese citoplasma clarito lo que se observan son un montón de rueditas que equivalen a blastoconidias intracelulares. Vamos a hablar ahora de las micosis oportunistas, que son el último grupo que nos quedaba pendiente de revisar en las clases. Los agentes causales de las micosis oportunistas se encuentran en un grupo bastante diverso de microorganismos que pueden ser uni- y pluricelulares. Usualmente son microorganismos eucariotas y heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? Que no puede producir por sí mismo su alimento y por lo tanto para sobrevivir debe infectar otro microorganismo que le dé su alimento necesario para poder subsistir. Se presentan usualmente en individuos inmunosuprimidos. Esto es bien importante, de ahí parte el concepto de oportunista. Pero hay que mencionar que en personas sanas, es decir, inmunocompetentes, podemos encontrarlos inclusive en la flora normal. El ejemplo más común de estos son los lactobacilos normales en la vagina, ¿verdad? Esos cumplen una función fisiológica normal, pero cuando por cualquier motivo, ya sea hormonal o local, los lactobacilos crecen
de una manera no controlada se convierten en patógenos y ahí es donde provocan una micosis oportunista. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que la persona esté inmunosuprimida para padecer estas enfermedades, aunque es lo más común. Hay ciertos factores predisponentes a una micosis oportunista. Por ejemplo, en los recién nacidos, principalmente cuando son de bajo peso. ¿Por qué sucede? Bueno, porque su sistema inmunitario es inmaduro, recordemos eso. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro por lapsos de tiempo bastante prolongados predispone a enfermedades oportunistas y no solamente micosis, sino que cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana o viral. ¿Por qué? Porque barre la flora normal con la que contamos nosotros para defendernos de otros microorganismos. Cuadros de inmunodeficiencias primarias, que estos ya son cuadros genéticos, o inmunodeficiencias secundarias, como la enfermedad por el VIH, quimioterapia y radioterapia. Esto es importante. Los pacientes que están recibiendo tratamiento para cáncer, ya sea quimio o radioterapia, son pacientes que tienen que estar aislados del resto del grupo de personas. ¿Por qué? Porque ellos son más susceptibles a que una bacteria, virus o hongo que a la demás gente sana no le provoca ninguna enfermedad, a esta persona inmunosuprimida por tratamiento médico sí le puede afectar. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en cuenta. También los pacientes que han recibido un trasplante de órgano. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo un medicamento inmunosupresor para poder aceptar este órgano de manera adecuada, pero eso al mismo tiempo lo está inmunosuprimiendo para otro tipo de enfermedades oportunistas e infecciosas. Cirugía extensa reciente también es un factor de riesgo importante y malnutrición. Como todos ya sabemos, ¿verdad? Una persona malnutrida, ya sea adulto o niño, está en condiciones óptimas para infectarse. Vamos a hablar primero de la candidiasis. La cándida es una levadura, se encuentra en forma de levadura. La mayoría de infecciones se origina cuando la flora comensal se abre paso a través de las barreras cutáneas o mucosas. ¿Qué quiero decir con flora comensal? La flora normal, ¿verdad? Usualmente existen bacilos de cándida en sitios corporales específicos, como lo mencionaba, a nivel vaginal, pero cuando crecen de manera no controlada, se abren paso a través de las barreras cutáneas y las mucosas. Cándida sp, o sea, el grupo de cándida, la especie de cándida, está habitualmente en la piel, boca, aparato digestivo y vagina, y está ahí cumpliendo una función fisiológica. Cándida albicans, que ya es una especie específica, es la causa más común de micosis en humanos. Existen una serie de factores predisponentes para adquirir una candidiasis, por ejemplo, los que ya mencionábamos: tratamiento con antibióticos, alteraciones de la flora microbiana, alteraciones metabólicas. Ojo aquí, pacientes diabéticos son muy susceptibles a infecciones candidiásicas. Alteraciones nutricionales, uso de prótesis y catéteres, alteraciones inmunológicas y tratamientos con corticosteroides y con drogas inmunosupresoras. Todo esto ya lo mencionamos anteriormente. ¿Cómo provoca enfermedad la cándida, la patogenia de la candidiasis? Debemos recordar que una misma cepa de cándida puede actuar tanto como patógeno o como comensal. ¿Qué significa esto? Una cepa de cándida en específico puede formar parte de la flora normal y fisiológica nuestra, pero al mismo tiempo, con las condiciones adecuadas, puede transformarse, a patógeno y provocar enfermedad. La cándida tiene una particularidad que se le conoce como alternancia fenotípica. Esta alternancia fenotípica le da la capacidad para adaptarse a muchos medios, con diferentes pH y con diferentes hábitats o circunstancias. Cándida produce adhesinas, que son sustancias que facilitan su unión a las células en el anfitrión y también, además de eso, facilitan su virulencia. Lo que hacen es que se pegan en la superficie en la que se encuentren, ya sea epitelio de la piel, epitelio de las mucosas. Cuando ya están pegados en el epitelio, producen
enzimas que se llaman proteinasas que los degradan. Esto lo que hace es romper el epitelio, destruir el epitelio o al menos dañarlo y por lo tanto poder penetrar hacia un sitio más profundo. Y por supuesto, al penetrar un sitio más profundo escapan los mecanismos de vigilancia del cuerpo. Cándida también forma biopelículas que los hacen adherirse aún más al sitio donde se encuentran. Y tenemos que las principales células implicadas en la respuesta hacia cándida son los macrófagos y los linfocitos T helper. ¿Cómo se observa la candidiasis ya a nivel clínico? Una de sus manifestaciones clínicas es la candidiasis oral, también conocida como Muget. El Muget es la formación de pseudomembranas blanco-grisáceas, por ejemplo aquí en este paciente pediátrico, que están formadas por hifas o conidias de cándida. Si eso lo miramos al microscopio, son hifas o conidias de cándida. Pero aparte de tener el microorganismo de hongo, también tienen muchísimas células inflamatorias. O sea, aquí hay un montón de polimorfonucleares predominantemente, aunque también existen linfocitos y macrófagos. Esta candidiasis oral o Muget es más común en recién nacidos. Esto es bien frecuente y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el año social van a ver un montón de casos de Muget neonatal o en edad pediátrica. Pero también se pueden observar en personas inmunosuprimidas, personas con tratamiento antibiótico de amplio espectro y que se lo dan por un lapso de tiempo prolongado, ya mencionamos que, y en pacientes con VIH o inmunodeficiencia secundaria. Otra forma de presentación clínica de la candidiasis es la candidiasis cutánea y vaginal. En la candidiasis vaginal se presenta en mujeres usualmente diabéticas o usuarias de anticonceptivos orales. ¿Qué tiene que ver que la mujer sea diabética? Bueno, el estado de la diabetes no controlada es un estado de inmunosupresión. ¿Y por qué las usuarias de anticonceptivos orales son susceptibles a candidiasis vaginal? Por el cambio hormonal que provoca un cambio de pH a nivel vaginal. Podemos observar candidiasis cutánea, por ejemplo, en las uñas. Esto se conoce como onicomicosis o paroniquia. Se puede observar también foliculitis, es decir, infección e inflamación de los folículos pilosos de la piel y también en la zona de pliegues. La conocida dermatitis del pañal, que se observa, ¿verdad?, como en la fotografía en lactantes, es una dermatitis ocasionada por humedad. ¿Qué es lo que sucede? Al andar el pañal, ¿verdad?, por mucho tiempo húmedo, este espacio o este hábitat húmedo lo que hace es que proliferen las cándidas que normalmente están a nivel de la piel y a nivel vaginal y empiecen a proliferar y lo que hacen es un daño severo a nivel cutáneo. Si ustedes se fijan, las lesiones son eritematosas, ¿verdad?, bastante rojitas, sumamente pruriginosas y tienen un poquito de descamarse cuando ya están un poco más secas. Aquí tenemos otro ejemplo de una candidiasis vaginal en una mujer adulta, en una colocación de espéculo. Lo que se observa son membranas blanquecinas o blanco-grisáceas que lo que hacen es tornar la mucosa a un color eritematoso, ¿verdad? Inclusive a nivel del cérvix también y en las paredes vaginales. Y estas membranas que se observan aquí están compuestas por hifas y conidios de cándidas y abundantes células inflamatorias. Esa es la característica específica de la candidiasis vaginal. Además de eso, la leucorrea. ¿Qué es leucorrea? Salida de secreción blanquecina a través de la vagina. Otro cuadro clínico de la candidiasis es la candidiasis invasiva. La candidiasis invasiva ya es vista más que todo en personas con grados de inmunosupresión bastante marcados. Lo que sucede aquí es que hay una diseminación en los tejidos y sangre, saliendo de un sitio primario como el que acabamos de ver, por ejemplo, a nivel vaginal o a nivel de la piel. ¿Qué es lo que provoca esta candidiasis invasiva? Puede provocar abscesos renales, ¿verdad?, que aparte de estar constituidos, como lo vemos aquí en la fotografía, aparte de estar constituidos por hifas y conidios de cándida, provocan una respuesta inflamatoria tan severa que se convierte en absceso. Llegan los polimorfonucleares, hay material necrótico, hay fibrina, etcétera, ¿verdad? Todo lo que nosotros ya sabemos que constituye a un absceso lo podemos encontrar ahí. También pueden haber abscesos de ese tipo a nivel cerebral y a nivel miocárdico, sea en pacientes inmunodeprimidos y usuarios de prótesis cardíacas.
La infección en una candidiasis invasiva puede variar de leve a grave. Y aquí lo que observamos son focos de candidiasis. Todo este montón de puntitos blanquitos que ustedes ven por todos lados son focos de candidiasis en la cápsula renal. Aquí tenemos otro ejemplo de una esofagitis por cándida en un paciente por VIH. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La cándida ha pasado de nivel de la cavidad oral, donde probablemente le podemos encontrar de manera normal, y se ha proliferado de manera extensa hacia el esófago. Todas estas placas blanquecinas que observamos aquí están constituidas por cándidas, células inflamatorias y detritos celulares. Esto es pruriginoso, es bastante doloroso y le dificulta al paciente la alimentación y la deglución. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la candidiasis? Puede ser diagnóstico clínico, ¿verdad? No es necesario que usted haga una tinción especial o tome una biopsia para diagnosticar, por ejemplo, un Muget en un recién nacido o una candidiasis vaginal en una paciente diabética, o aunque no sea diabética, ¿verdad? No es necesario que usted realice eso, pues es casi siempre clínico, pero hay ocasiones en las que sí es necesario determinar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona que le hacen una endoscopía y en el esófago encuentran lesiones tipo candidiasis, ¿verdad? Se le inicia tratamiento, pero al mismo tiempo se le puede tomar una pequeña biopsia. ¿Qué vamos a observar en la biopsia? Se observa la cándida en forma de hifa, que es esta larguita que está aquí, ¿verdad? Estos como pelitos que se observan, o en forma de conidios. Los conidios son estas como rueditas que tienen forma como que fueran semillitas, ¿verdad? Estas rueditas son las formas de conidios. Es decir, puede encontrarse en forma dimorfa. Vamos a hablar ahora de la criptococosis. La criptococosis es una enfermedad que está relacionada o está ocasionada por dos tipos de microorganismos, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. El criptococo crece en forma de levaduras encapsuladas. La forma de Cryptococcus neoformans crece en el suelo y ese de las aves, que de hecho este es el más frecuente, ¿verdad? El que nos afecta más frecuente, al menos en nuestra área. Y el tipo o la especie Gattii se encuentra más que todo en el suelo. Ambos infectan al humano por vía inhalatoria, esto es muy importante. Si ustedes se fijan, todas las infecciones que hemos visto ahorita, exceptuando la cándida, son por vía inhalatoria. ¿Cómo provoca enfermedad del criptococo? El criptococo posee una cápsula de polisacáridos que está constituida por algo que se llama glucuronoxilomanano. Este inhibe la fagocitosis, es decir, evade el sistema inmune, provoca migración leucocítica e incorporación de las células inflamatorias al sitio de infección. Criptococo también produce melanina. ¿Cómo la produce? Bueno, posee una lactasa que cataliza la formación de melanina. ¿Y qué hace la melanina en beneficio del criptococo? Bueno, la melanina reduce la fagocitosis, contrarresta el tratamiento antifúngico que podemos haberle iniciado al paciente y proporciona solidez a la pared celular. Criptococo también posee enzimas, por ejemplo la serina proteinasa, que lo que hace es escindir proteínas de la membrana basal, lo que favorece la invasión a los tejidos. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en la criptococosis? Puede provocar una meningoencefalitis, lesiones pulmonares y evidentemente cuadros respiratorios, puede tener lesiones cutáneas, formación de lesiones líticas óseas y también puede observarse en las vísceras o en los órganos internos, es decir, puede actuar de manera diseminada. ¿Cómo se observa el criptococo? El criptococo únicamente adopta la forma de levadura, jamás adopta la forma de hifa o pseudohifa. Mide de 5 a 10 micrómetros y está conformado por una cápsula gelatinosa característica que al teñirse con paz o musicarmín adopta un color rojo intenso o magenta. En esta microfotografía, todas esas pequeñas rueditas que se ven como color rosado o color magenta son la cápsula teñida del Cryptococcus neoformans.
Esta es una observación directa del criptococo, en el cual se observa, por ejemplo, aquí está rodeado como de un halo, esto clarito que se observa alrededor del núcleo. Esto es la cápsula gelatinosa del criptococo. Aquí se puede observar también de mejor manera. El principal sitio de afectación de la criptococosis es a nivel pulmonar, pero puede cursar de manera asintomática. Eso es bien importante. Una persona puede tener criptococosis y ser asintomática. Cryptococcus gattii forma un granuloma pulmonar muy similar al de la histoplasmosis, y recordemos que el granuloma de la histoplasmosis era como el de la tuberculosis, ¿verdad? Entonces son parte de los diagnósticos diferenciales de la tuberculosis, la criptococosis pulmonar y la histoplasmosis pulmonar. Aquí podemos observar las lesiones cavitarias en los vértices pulmonares en una radiografía simple de tórax. Las lesiones más importantes se dan en el sistema nervioso central, afectan las meninges, sustancia gris y núcleos basales. Este corte histológico que está aquí es a nivel pulmonar, se observan los alvéolos, y estas rueditas como que fueran anillitos de color moradito son los microorganismos del criptococo, que se ven así como rueditas y anillitos porque esa es la cápsula gelatinosa que lo recubre. Aquí tenemos otra de las lesiones características del criptococo a nivel del sistema nervioso central. Lo que hacen es que provocan lesiones en pompa de jabón, así se conocen. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, son como burbujitas. En esta parte de aquí podemos observar más, en esta parte podemos observar más, afectando los ganglios basales. Cryptococcus neoformans se puede diseminar sistémicamente y formar granulomas en todo el cuerpo, algunos de tipo cuerpo extraño. También se sabe que el criptococo provoca una arteritis granulomatosa en el polígono de Willis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Puede ser con tinciones especiales, cultivo, detección del antígeno, diagnóstico molecular y lo que nos compete, ¿verdad? Biopsia. Vamos a revisar ahora la aspergilosis. La aspergilosis está ocasionada por organismos micóticos del grupo Aspergillus o de la familia Aspergillus. Aspergillus se presenta en forma de moho y tiene una distribución ubicua, es decir, se encuentra en todos lados. Los factores más importantes de riesgo para una infección por Aspergillus son la neutropenia, es decir, pacientes inmunosuprimidos, y uso crónico de corticosteroides. Aspergillus fumigatus es la especie más frecuente y provoca patologías en humanos. Aquí tenemos la microfotografía de Aspergillus. Aspergillus está relacionado a 4 cuadros clínicos: a cuadros de alergia, conocidos como aspergilosis pulmonar alérgica, a cuadros de sinusitis, neumonía y enfermedad invasiva en inmunosuprimidos. Si ustedes se fijan, Aspergillus afecta tanto vías respiratorias superiores como inferiores y de manera diseminada. Y esto lo puede diferenciar, por ejemplo, del resto de infecciones de vía inhalatoria que hemos visto anteriormente. Las demás no afectaban las vías respiratorias superiores. Aspergillus sí. ¿Cómo ocurre la enfermedad de la aspergilosis? La transmisión es por vía aérea en forma de conidios. Estos conidios, como son bastante pequeños, miden de 2 a 3 micrómetros, pueden atravesar todo el árbol respiratorio superior e inferior y llegar a los alvéolos, porque son tan chiquitos que llegan hasta los alvéolos. Ya a nivel alveolar son reconocidos por macrófagos alveolares por el receptor tipo TLR2 y la lectina-dectina tipo 1. Ellos reconocen el proteoglucano en la superficie de los conidios de Aspergillus y empiezan a germinar a nivel pulmonar. Forman hifas y ya en su forma de hifas invaden los tejidos. ¿Cómo invaden los tejidos? Por vía hematógena. Aquí tenemos mejor el diagrama.
Lo que sucede es que hay la inhalación de los conidios, que puede ser en aerosol o en partículas libres, ¿verdad? Se inhala a través de vías respiratorias superiores y lo que ocurre es que altera el movimiento de los cilios, ¿verdad? Porque si recordamos, el tracto respiratorio está recubierto por epitelio cilíndrico ciliado, estratificado, y a través de algo que se llama gliotoxina el movimiento ciliar queda anulado. Entonces ya los cilios ya no lo pueden expulsar y se va directo hacia los alvéolos, ¿verdad? Aquí lo que hacen es que sigue actuando la gliotoxina del Aspergillus y lo que hace es disminuir el líquido surfactante, pero ya a nivel alveolar. Si recordamos, el líquido surfactante lo que hace es evitar el colapso alveolar, y si este se deja de producir, por lo tanto los alvéolos colapsan. Aspergillus lo que hace es que desencadena una respuesta inflamatoria, principalmente mediada por factor de necrosis tumoral alfa, interleucina B y quimiosinas. Es frecuente en pacientes neutropénicos, que es lo que decíamos anteriormente, que uno de los principales factores para contraer aspergilosis es la neutropenia, ya que normalmente, es decir, en un paciente inmunocompetente, los neutrófilos producen especies reactivas del oxígeno que al final lo que hacen es eliminar las hifas. Pero si el paciente está neutropénico, es decir, tiene disminuidos los neutrófilos, se pierde esta función. Entonces, en una persona normal los neutrófilos ayudan a eliminar Aspergillus, pero en un neutropénico esta función no existe. Aspergillus tiene diferentes factores de virulencia, como ya vimos. Adhesinas, que lo que hacen es ayudarse a pegarse en el epitelio respiratorio. Antioxidantes, ¿verdad? Respecto a lo que acabamos de decir, ¿verdad? Si los neutrófilos producen especies reactivas del oxígeno y Aspergillus tiene antioxidantes, es así como los evade. Producen enzimas y toxinas que dañan el epitelio respiratorio y disminuyen la función del neumocito 2 para producir surfactante. Las especies de Aspergillus crecen en la superficie de cacahuates y producen algo que se llama aflatoxina, que es un cancerígeno. ¿Qué significa esto? Que Aspergillus puede estar relacionado a casos de cáncer. ¿Cómo se observa la aspergilosis? Tiene una forma clínica llamada aspergilosis colonizadora o aspergiloma. Si usted se fija, recuerda la clasificación de las neoplasias que termina en oma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce una pelota, produce un tumor, ¿verdad? Tumor es crecimiento nuevo, ¿verdad? No necesariamente es cáncer. Produce una pelota de hongos que se llama aspergiloma. Este crece en cavidades pulmonares con invasión tisular mínima o existente. ¿Qué significa eso? Que crece de manera local, ¿verdad? Y por eso es que forma la pelota. Es muy frecuente en pacientes con tuberculosis previa, también que tienen bronquiectasias, infartos anteriores, pulmonares, por supuesto, y abscesos. Este aspergiloma, como yo les decía, es una bola de hongo. Son masas color marrón compuestas de hifas que en estudios radiológicos se observan de esta manera. Que si uno puede saber si esto que uno observa en una radiología es un aspergiloma o no, solo con ver la radiografía de pulmón, no se puede. Esto requiere muchos estudios más. Ya si lo observamos en una pieza quirúrgica, un aspergiloma, que es esta pelota de hongo que está aquí, esta bola de hongo, sobreagregado a una tuberculosis pulmonar. ¿Qué pasó aquí? Esta persona tenía una tuberculosis cavitaria, es decir, este hoyo que está acá, este agujero, lo provocó la tuberculosis. Inclusive aquí hay un poco de pleuritis, ¿verdad? En esta parte de aquí afuera. ¿Qué pasó? Al estar inmunosuprimido por la tuberculosis cavitaria, entró Aspergillus y vino a hacer su bola de hongo en la cavitación que ya había provocado la tuberculosis. Si ya lo vemos en forma de, a nivel histológico, las bolas de hongos se observan de esta manera, ¿verdad? Es muy parecido a lo que vimos macroscópicamente, ¿verdad? Una bola amorfa constituida por hifas de Aspergillus. Hay otro cuadro clínico de aspergilosis conocido como aspergilosis invasiva.
Esta se observa en pacientes, como ya dijimos, inmunodeprimidos. Lo que sucede aquí es que la lesión primaria pulmonar, es decir, la que acabamos de ver como en el aspergiloma, ¿verdad? La bola de hongo del aspergiloma, se disemina de manera hematógena por los vasos pulmonares. Frecuentemente va a parar a válvulas cardíacas y cerebro, y ahí es donde provoca sus mayores manifestaciones clínicas. La lesión primaria del pulmón, cuando no forma bolas de hongo, forma algo que se llama lesiones en diana, que ya las vamos a ver en la próxima diapositiva. Estas lesiones en diana son focos de neumonía necrosante que están constituidos por focos grises redondos, bien delimitados y con abundante hemorragia. Aquí tenemos la lesión en halo, la lesión en diana, en un estudio radiológico que está constituido, dijimos, por necrosis y abundante hemorragia.